paranormal, ovni, investigaciones de ruinas antiguas, de civilizaciones mucho más anteriores a la nuestra, con invitados especiales. En esta ocasión tenemos a un gran amigo de España, él es Gabriel Santana, que nos va a hablar acerca de su trayectoria y todas las investigaciones que ha venido haciendo hasta el día de hoy. Y lo último, lo que hizo también acá en Bolivia la semana pasada. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, eso en primer lugar, y muy bien, aquí con mucha más calor que allí en Bolivia. Claro, bueno, acá vamos a empezar recién la primavera, así que bueno, en la parte occidental que te había hace frío obviamente, pero acá en la parte oriental donde yo vivo siempre estamos con una temperatura de 36, 37 grados normalmente. Así que te damos la bienvenida. Cuéntanos, ¿quién es Gabriel Santana y desde cuándo empezaste este tipo de investigación a escudriñar aquello que tal vez es muy fascinante para todos nosotros? Bueno, pues yo trabajo de docente en un colegio de aquí de España, soy escritor y también trabajo para varios programas de radio a nivel nacional. Y lo que me dedico es, pues, en resumidas cuentas, al periodo antidiluviano. Yo soy fiel a las civilizaciones que estuvieron antes del 10.000, por ponerte una fecha. Es interesante tocar esta temática. Sabemos desde el punto de vista de escuelas esotéricas que han habido civilizaciones como la Hiperbórea, la Polar, la raza Atlante y también la Lemuria previa a esta, y lo que estamos viviendo actualmente. A ver, cuéntanos de dónde podemos comenzar a hablar, o sea, de qué datos, de qué civilizaciones, de qué pueblos, de dónde más o menos se sale todo aquello. Yo cada vez que hago una entrevista siempre la fundamento con tanto pruebas arqueológicas como lo que intento hacer una especie de puzzle, de rompecabezas gigante. Yo saqué mi primer libro que se llama Goliat, el origen de Tarteso. Es este de aquí que le doy origen a una civilización de aquí que es Tarteso, descendientes de la Atlántida, sobre los pueblos del mar. Y esos pueblos del mar tienen la ayuda de gigantes y que existieron en las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán, para la gente que no entienda de Sudamérica, son las tierras que ahora son Jerusalén, Siria y parte de Turquía, Irak, Irán, ¿no? Prácticamente eso. Entonces, en mi investigación en este libro hablo de una de las Atlántidas, que es la supuesta Atlántida de Platón, la que la gente busca aquí en Cádiz, en lo que es el estrecho de Gibraltar. Y he llegado a la conclusión de que no hay una Atlántida solo, sino que hay 7 Atlántidas. Y ese es el grosso de mi segundo libro. Interesante. A ver, cuéntanos cuáles son tus descubrimientos en realidad que hiciste de todo esta, digamos, rompecabezas que tú mencionas. O sea, qué datos tienes y lo puedes ir mostrando también abiertamente acá por fotografías y todo aquello para justamente comenzar la explicación. Pues en primer lugar, todas estas culturas, grosso modo, todas estas culturas, pues estas culturas siempre tienen dioses que vienen y desaparecen, dioses que dan conocimiento a la humanidad, y te hablo de todas las culturas a nivel mundial. Después hablan de un diluvio a nivel mundial y de un conocimiento que es muy parecido en todas las culturas. Esto a grosso modo, en todas las culturas se repite lo que te estoy hablando. Entonces, por ponerte ejemplos para que la gente que conoce, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Lo típico de Egipto. Hay datos y libros de lengua árabe que hablan de que la pirámide de Egipto, sobre todo la de Keops, que es la de Corfú, pues es anterior al diluvio. Y era un lugar donde se guardó el conocimiento de la humanidad y que era hermética. Eso dicen textos muy antiguos árabes. Tampoco se sabe de quién la hicieron. Y si nos vamos al otro lado del mundo, si nos vamos a lo que es ahora México, en Teotihuacán tenemos la pirámide del Sol, muy característica con la pirámide de Keops, y que tampoco se sabe quién la hizo. Porque cuando llegaron los aztecas, los mexicas, allí a la pirámide bueno, a Teotihuacán, las pirámides ya existían. Por otro lado, en otro programa de radio he hablado sobre las 7 puertas, ¿no? Yo encontré en Egipto una evidencia de 7 puertas de,
superpuestas, ¿no? Y 7 llaves detrás, ¿no? Que eso está en el templo de Karnak. No es turístico, sino tienes que ponerte a hablar con... yo es que hablo árabe también y soy experto en jeroglíficos y te tienen que llevar al lugar y descubrí 7 puertas, con que hablo de siete Atlántidas y que estaban comunicadas con puertas interestelares. Y una de las puertas la encontré también en Bolivia, en Tiahuanaco, Pumapunku. Tenemos la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna y la puerta que está en el Museo Lítico, que considero que son portales que se comunicaban entre las 7 Atlántidas y que tenían instrumentos para comunicarse con esas 7 Atlántidas. Es interesante lo que comentas y esto me trae el recuerdo de que hace un tiempo atrás se comentó que esta guerra del Golfo Pérsico de hace unos años atrás, cuando todavía estaba Saddam Hussein en el poder, como que él tenía acceso a un portal dimensional y ese fue uno de los motivos también para la invasión de las tropas norteamericanas, etcétera, hacia Irak. Entonces, estaríamos hablando de que sí, efectivamente había una comunicación entre estos lugares, estos sitios arqueológicos ya de diferentes partes del mundo. Eso es lo que estamos queriendo decir. Sí. Eh, es que no tengo los archivos aquí para enseñarlo, ¿no? Porque no tengo, lo tengo en el otro ordenador y no lo tenía preparado. Pero lo pueden buscar la gente por internet. Hay un instrumento egipcio que se llama el sistrum. Sistrum, terminado en M. Eso es como un sonajero. Yo lo tengo aquí, mira. Es- Esto es el sistrum, ¿vale? Es una réplica. Es como si fuera un sonajero, ¿vale? Pues este instrumento aparece en muchos de los templos de Egipto, sobre todo en Dendera, y aparece encima de la puerta. Es como yo llegué a la conclusión de que esto lo tenían los dioses y que hacían una frecuencia con el cual abrían los portales. Y como este, hay muchísimos más instrumentos en el mundo que muchas culturas han utilizado, que lo llevaron después a su folclore, pero que venía de una tradición anterior al año 10.000. O sea, ahora lo que encontraste acá en Bolivia, efectivamente se sabe mucho de que la Puerta del Sol vendría a ser eso justamente un portal dimensional. Pero te comento, porque yo también hago investigación de esto, que esta Puerta del Sol actualmente ya no tendría la función de portal dimensional porque está rajada, está partida y prácticamente estaría inutilizada. Sí hay uno que yo te comento que tal vez tú lo conozcas también en el lado peruano, es en Puno, ahí cerca de la frontera con Bolivia, está Jayumarca o Wilcauta, que le llaman la portal del solar, sería, no puerta del sol, portal solar, que sí estaría activa. Entonces, descartamos la puerta del sol de Bolivia porque está dañada, pero ¿qué otros portales encontraste ahí? En Bolivia solamente encontré aquellos 3 portales. Y después, cuando estuve también con Antonio Portugal, lo Ujú. conocéis, ¿no? Antonio Sí. Portugal, él me habló también, no sé si es la misma puerta que tú me has dicho, pero que también hay una puerta gigante, como un monolito gigante y una puerta en medio. Y esa puerta me la enseñó Antonio Portugal hablando del mismo tema en La Paz el otro día. Sí, así es, dime, continúa. No, no, es lo único que yo he encontrado, porque sería cuando yo estaba ya dado, he dado 2 veces la vuelta al mundo. En Egipto encontré la evidencia de esas puertas y ahora lo que quiero también es encontrar en las otras culturas que quiero ir, ¿no? Esos portales, esos típicos puertas, ¿no? Como si fuera un denominador común que aparece siempre en ese tema de investigación, aparte de las leyendas del diluvio, por supuesto. Claro, estos portales que están mencionando sería una especie de conexión con los mundos que están afuera, en otras palabras, criaturas que vienen del espacio, o No, serían los mundos intraterrenos también que están acá en nuestro planeta. hablar de estos temas, por ejemplo, son muy subjetivos porque cada uno tiene una teoría, ¿no? Simplemente que estamos de acuerdo en que la civilización tuvo un contacto extraterrestre o un contacto con otros dioses superiores hace miles de años. Eso estamos de acuerdo. La manera como lo hicieron es muy subjetiva porque cada autor, yo tengo gente que trabaja conmigo y tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Esto es muy subjetivo. Pero yo considero que eran portales interconectados en las diferentes Atlántidas como para que sus dioses pudieran conectarse en la Tierra. ¿Tendrían portales para conectarse en el espacio? Con esa tecnología, por supuesto. Pero los que yo he encontrado serían como portales a través de que se pudiera encontrar, como los agujeros. Yo no considero
que los túneles que hay en la Tierra sean para comunicarse entre las Atlántidas, porque si contaban con tecnología superior, sería más rápido, por ejemplo, los portales, ¿no? Que, que atravesa la Tierra por dentro, ¿no? Ahora, te Dime, comento, dime. no sé si estarás de acuerdo conmigo, obviamente todos tenemos nuestra forma de pensar. No estaríamos más bien hablando no de siete Atlántida, sino de que había toda una raza planetaria que sería la Atlántida y que obviamente estas ciudades que encontraste y que estás viajando para investigar ¿no sería más bien como las capitales principales de ese mundo, de esa raza atlante? Es como que ahora, digamos, en nuestra época, tenemos pues nuestra sociedad, nuestra raza, nuestra cultura a nivel mundial, y las capitales principales están Nueva York, Madrid, París, Tokio, México, y luego Buenos Aires, Sao Paulo, digamos, acá en Sudamérica. Entonces, no sería hablar no de varias Atlántidas, sino de una raza atlante, pero que había en diferentes capitales, en diferentes lugares del planeta. Como te he dicho antes, eso también podría ser una teoría, ¿no? Pero no la comparto porque, sobre todo por la diferencia de los dioses. ¿Por qué? Porque si no, en primer lugar, todos los dioses serían iguales, ¿no? Y cada mitología tiene sus dioses. Si te vas a la mitología hindú, tenemos diferentes dioses. Si te vas a la egipcia, eran con cabeza de animal. Si te vas por ejemplo, a la mesoamericana, tanto inca, maya y azteca tenían diferentes dioses, incluso el nombre de los principales dioses eran diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, las construcciones serían iguales y no son iguales, son parecidas. Es decir, no tienen los mismos maestros constructores, pero sí tenían los mismos conocimientos. Y por último, tampoco tenían las mismas armas, porque yo he descubierto en el Mahabharata hindú armas nucleares. Entonces, yo considero más que había siete Atlántidas, que yo las llamo Atlántida porque Platón las puso Atlántida, pero se podían llamar ciudades X, con diferentes razas de dioses y que vivían posiblemente con humanos modificados y con gigantes, y que eran 7. Y una, por supuesto, era Bolivia. No te digo que esté en Pampaullaga y que sea la Atlántida boliviana, que decir, pero tiene muchos papeles que se parece mucho a de Platón, pero que había 7 civilizaciones repartidas por el mundo. Y yo tengo 2 datos que son míos, nadie la tiene esto. Existe un documento en un monasterio de Lhasa, datado de 2300 a.C., que habla, literalmente dice, cuando la estrella de Baal es un dios cananeo, cayó sobre las 7 ciudades, hizo destrucción, ¿no? El texto más largo, pero no lo recuerdo. Entonces, lo que nos quiere decir ahí es que un cataclismo cayó sobre 7 ciudades. ¿Qué 7 ciudades? Pues no lo sabemos, Mm, pero que hubo un cataclismo. Y después, el último punto, que es mi teoría, ya te digo que esto quien quiera puede coger si es verdad o es mentira, yo nada más que pongo los datos sobre las mesas. Existe un mapa que se llama el mapa de Sipar en el Museo Británico, que tiene 7 triángulos isósceles. Y yo, durante varios meses de investigación, lo coloqué en el centro del mundo, que para aquella época era Mesopotamia, arqueológicamente hablando, que podía ser Mesoamérica, por supuesto. Pero como la arqueología y todo nació en Mesopotamia, sí, los catedráticos, yo lo puse en la ciudad de Sipar, en Irak. Y ese mapa, pues, me daba 7 localizaciones. Una, como yo le dije a Eduardo, un saludo a Eduardo, del Atlantis Bolivia, que estará escuchando, eh, una cruzaba por Bolivia, pero es que desde Irak cruzaba con Bolivia, otra pasaba por Egipto, otra pasaba por el Atlántico hasta lo que es ahora México, otra para parte de los hiperbóreos de Rusia, ¿no? De ahí viene Tartaria, ¿no? La leyenda de Tartaria. Otra para la isla de la Polinesia, Lemuria, Mu. Podemos llamarle Lemuria, le podemos llamar Mu, pero las islas de la Polinesia estaban conectadas. Yo he estado en varias islas investigando el tema de los hombres pájaros y todo conectaba con los principales monumentos megalíticos, bueno, y por supuesto, Göbekli Tepe en Turquía. Pasaba por siete puntos calientes antidiluvianos repartidos por el mundo. Y era mi teoría.
que a lo mejor ese mapa representa otra cosa, pero yo le di esa interpretación. Ahora, obviamente, sabemos que puntos claves, hay esa conjunción y esa ubicación que cruzan en los mapas antiguos, donde se habla no solamente de Bolivia, estamos hablando de la parte andina de Sudamérica, lo que Sí, viene yo a hablo de ser, esa parte, lo que pasa, sí, efectivamente. Yo considero que imagínate que no hay, que no hay países, que ahora claro, mismo no hay fronteras. Pues sería todo lo que sería parte de Chile, parte de Bolivia, incluso parte del norte de Argentina y todo lo que es la Pampa, claro. incluso parte de Ecuador, del sur de Ecuador. Toda esa parte sería una de las Atlántidas. Claro, entonces ahí está la clave, o sea, de la búsqueda que todos nosotros hacemos y nos preguntamos nuestro origen. También algo interesante, tal vez también es de tu conocimiento, mucho se habla de que uno de los tantos idiomas antiguos de nuestro planeta, claro, hay varios obviamente, estaría el idioma aymara, que es propio de acá, de la región andina de Sudamérica. Y también, obviamente, debes conocer ahí en el Museo del Oro en La Paz que hay una fuente magna que le llaman ellos, donde habrían inscripciones proto-sumerias, o sea, muy anteriores a los sumerios. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista que estaban conectados. A lo mejor no sería cuando se estaban conectando las Atlántidas, sino que ya eran auténticos marineros muchísimo antes, pero porque conocían la existencia de esos lugares. Es decir, me voy a explicar. Mira, aquí tengo yo también el libro de Antonio Portugal, este, que me lo regaló, Mm, el del, el de Sumerio en los Andes. Bueno, pues imagínate, nos trasladamos hace 10.000 años. Esos dioses estaban por todo el planeta, se comunicaban. Ese conocimiento se escondió cuando, bueno, se guardó cuando pasó el diluvio y apareció. Y ahora nos colocamos en el 4500 antes de Cristo, el inicio de lo que es la cultura según la arqueología, ¿no? El inicio de Mesopotamia. Pues si los descendientes bueno, los Urus y los descendientes de aquellos conocían la existencia de Sumeria y Sumeria conocía la existencia de esos mundos porque sus antiguos sacerdotes o sus antiguos, como Platón con el templo de Sais, que se enteró por Solón, ¿no? Que existieron esos mundos, pues supuestamente o tuvieron que haber navegantes que cruzaran los océanos en un tiempo ya no de gigantes, bueno, de medio gigantes, sino en un tiempo ya no de dioses, sino un tiempo ya de conocimiento, 2300, el 3000, y estuvieran comunicándose muchísimo antes de Colón y que tuvieran ese conocimiento en ese aspecto, creo supuestamente. Por eso las barcas de Torora se parecen mucho a las barcas egipcias. ¿Qué opinas? Entonces, Sí, ¿qué opinas acerca de los llamados nefilín? Estamos hablando de ah, gigantes. Según para la cultura hebrea, también existía unos gigantes, y no solamente los hebreos, ahí están también los dioses griegos y otros más que nos hablan de prácticamente seres pues, grandes de estatura. Entonces estaríamos hablando de los mismos personajes, claro, con otros nombres, pero en diferentes lugares del planeta, esos gigantes que son los constructores. Por ejemplo, la leyenda de Tiahuanacu dice que de la noche a la mañana apareció y construyeron Tiahuanacu, todo aquello. Serían esos mismos personajes con otros nombres, pero al fin y al cabo, esos seres Nefilim que nos hablan también los hebreos. sí, claro, eso es una de las segunda partes de mi primer libro, en la cual hablo de los gigantes, porque los gigantes, a cualquier catedrático sabrá que existieron los pueblos del mar y que los pueblos del mar pusieron patas arriba lo que fue el Mediterráneo y el norte de Europa, fundando las culturas que tenemos aquí en Europa ahora y que llevaban la ayuda de los Shardanas. Los Shardanas eran unos gigantes con cuernos, supuestamente, ¿no? Y hay representaciones de esos gigantes. Simplemente, como bien sabe, hay humanos que quitan esa evidencia de en medio. Yo he encontrado y sé de esqueletos de gigantes de más de 3 metros. Aquellos nefilim, nefilim es el nombre en hebreo de gigante, aparecen principalmente en las novelas de Seteria Sitchin, en las novelas de Seteria Sitchin, que a veces tienen verdad y a veces tienen mentira. Pues yo creo, efectivamente, que hubo una raza de gigantes que eran los semidioses que iban con los dioses. Es decir, los dioses, hasta en el cine, se han representado como seres gigantes. Y los directores de cine saben mucho, saben de esto, tienen información seguro. Los semidioses tendrían que ser esos gigantes que habla la Biblia, esos semidioses
semidioses que descienden, según el Antiguo Testamento, en el Monte Hermón. También hablan de Enoc y hablan de unos patriarcas y unos gigantes, que esto te contaré ahora una cosilla. Bueno, pues esos gigantes que aparecen en todo el mundo y han ayudado a las construcciones están desde antes del diluvio y después del diluvio. Cuando Moisés está en el Deuteronomio, habla y manda a sus jefes de sus tribus. Cuando los jefes de sus tribus vuelven a hablar con Moisés, habla que hay gigantes en las tierras de Canaán, gigantes como son, ya no los nefilim, los sonsorreos, los amorreos y otras razas que hay según el Antiguo Testamento, incluso los filisteos, que es otro tema que yo trato, que estaban allí, junto al rey Gad, en la región de Gad. Y Gad es el diminutivo de Gadeiro, que también aparece en el altiplano boliviano con el tema de Gadeiro y en la Atlántida de Platón con el tema de Gadeiro, donde yo vivo, Gadis, y que hace referencia a un gigante de 3 manos. Pero para no liar a los oyentes, en las tierras de Canaán existían gigantes. Y lo dice la Biblia, que no es un texto verídico, no es un texto histórico, y también aparece en los textos de Ur, de Cobre, en la Ur que está en Turquía, no la Ur de los caldeos. Existe la Ur que está en Turquía, arriba de Kadesh. Y aparecieron unos textos de Cobre donde hablaba de gigantes. Incluso muchas de las representaciones de los reyes de Sumeria aparecen como gigantes. Si vemos a Gilgamesh, conocéis la epopeya de Gilgamesh, él aparece cogiendo al león. Y el león parece un gatito, comparado con la altura de Gilgamesh. Entonces, por supuesto que estaban esos gigantes. ¿Ha habido pruebas? Sí las ha habido. ¿La han quitado? Sí la han quitado y la han guardado. Y por supuesto, en todo lo que es América del Norte y Sudamérica también aparecieron los gigantes de pelo rojo, los gigantes de pelo rojo. Y eso aparecen también en la Patagonia. Si nos ponemos ya hace 400, 300 años atrás, en la Patagonia hablaban de los gigantes patagones. Entonces, ¿qué ocurre? Y a la gran respuesta, existieron, por supuesto, y hay evidencia tanto arqueológica como por escrito, como enterrada. Es más, en España existe la tumba de un gigante que se puede visitar que medía 2,31. No es un gigante grande, pero para la época de que te hablo, del siglo I, está enterrado en un pequeño pueblo de Córdoba y se puede visitar. Es un gigante judío de 2,31 que se llama el gigante del Al-Ándalus. Y por supuesto que ayudaron a todas estas civilizaciones. Se han encontrado sarcófagos de gigantes. En Egipto existe, y yo hice un programa en radio hablando de los faraones gigantes, que son los de la primera dinastía. Son Rey Escorpión 1, Rey Escorpión 2, hasta Nemes. Todos esos son faraones gigantes y se pueden encontrar sus cuchillos, que son cuchillos ceremoniales, en el Museo de Oxford, Asmodean de Oxford. Incluso se pueden visitar sus hachas, que son enormes. Evidencias hay. Simplemente que tienen que tener la mente abierta y los ojos abiertos para creer estas cosas. Lastimosamente, la ciencia oficial siempre ha querido tapar aquello porque ellos se han encargado justamente de hacer la historia para que nosotros no nos enteremos. Y nosotros que estamos en este camino de la investigación y tal vez el despertar de la conciencia, es bueno no reescribir la historia, pero sí de a poco empezar a hablar con las generaciones jóvenes que están ahí, muchachos, para que tengan una mentalidad abierta. Y no solamente lo que tú comentas ahí en España, también se habla mucho de gigantes ahí en el Japón, que los verdaderos monarcas, reyes japoneses de principio de su cultura son gigantes y ellos descienden justamente de esos pueblos, de esos seres. Correcto. El tema de Japón no lo trato yo mucho porque siempre considero que Japón es una especie de civilización aparte. Es como yo incluso ellos no mantienen relaciones con otros que no sean japoneses. Es decir, que, que cuando yo estuve, a diferencia de Taiwán, que estuve en Taiwán, Japón es muy hermético. ¿Es un país abierto con el turismo? Sí, es abierto, pero son muy, entre comillas, extraños y muy herméticos entre ellos.
Y es una civilización muy extraña, donde también tienen aquellos dioses y aquellos mitos, incluso también tienen dioses con los cráneos alargados como los cráneos de Paracas, que es el que ahora no me acuerdo cómo se llama, no lo recuerdo, pero son muchísimos nombres, pero hay un dios de ellos que tiene la barba blanca y tiene el cráneo alargado como las momias de Paracas o las momias que vemos que hay siempre por allí, por la parte de Bolivia, Chile y Perú, con el cráneo alargado igual que Akenatón, ¿no? Que es el cráneo alargado de Akenatón, de Tutmosis IV. Pero la existencia de gigantes aparece en todo el planeta, en todo el planeta. Claro. Ahora, yendo ya a lo que tu investigación que hiciste acá en Bolivia, muy al margen de las puertas dimensionales, vi tus videos que mostraste los anillos concéntricos que están en Pampaullagas. Claro, no vamos a afirmar o negar que sea una de las Atlántidas, pero tu pensamiento y lo que has visto y lo que has comprobado in situ es que muestras como que hay una arena y corales, todo aquello, bueno, de hace muchos años atrás. ¿De cuántos años estaríamos hablando? ¿Unos 12.000, 18.000 años atrás? ¿O cuánto tiempo le das, más o menos? Los corales, Mm. los corales tienen más de 250 millones de años. Y los que están Eso, ahí en esa parte de ahí. Pampaullaga, claro, ajá, Mm. claro. Y la arena, Eh, porque hay otro tipo, crustáceos y cositas que han quedado, más o menos el claro, tiempo. es como si en esa parte hubiera estado en el agua hace muchísimos años, ¿no? Y que todo el altiplano fueran los mares interiores que hablaba Platón, que es lo que también da veracidad a Jim Allen, otro saludo a Jim Allen desde aquí, que porque Platón decía que la Atlántida se encontraba entre mares interiores y que era navegable. Y entonces había evidencia de mares interiores. Evidencias, por ejemplo, como la arena que tú comentas, que es una arena característica de las zonas costeras de aquí de Cádiz, por ejemplo. Es la misma arena que yo tocaba, en la misma arena que tengo yo, pero a nivel de playa. Y después los corales, a 3.750 metros de altura. Y por supuesto que yo no afirmo, ni afirmo, ni desafirmo que la Atlántida que yo encontré allí, bueno, la Atlántida boliviana, sea la capital o no sea la capital, pero sí te puedo asegurar, como he dicho en varios vídeos míos, que si no era la de Platón, Platón copió aquella. Platón soñó con aquella, porque es exactamente igual en todos los detalles. Incluso se ve la parte de atrás, la parte oeste, porque la parte este está perfecta, es un semicírculo. Y la parte oeste de atrás es como si hubiera habido una gran destrucción. Fue como la subida del río Popó y, y varios cataclismos que hicieron que todo lo que había detrás rompiera los anillos y ahí se ve como hay un nivel de destrucción. Es como Pumapunku, que ahí parece que como si hubiera ocurrido algo, que no es, por ejemplo, como cuando viajas a Egipto, como yo le comentaba a Eduardo, que estás en Egipto y ves las pirámides tal mal, está todo, ¿no? O en otra ciudad. Ahí sí, en lo que ocurre ahí en la parte de Tiahuanaco y en la parte del Titicaca, incluso la ciudad hundida del Titicaca, es como si hubiera habido un gran cataclismo, ya sea a nivel de volcanes, a nivel de un gran asteroide o un gran tsunami. Se ve que ha habido una gran destrucción. Y por supuesto, allí encontramos los anillos, encontramos las piedras rojas, blancas y negras, se encontraron también agua fría y agua caliente, incluso el altiplano boliviano son 2.000 por 3.000 estadios, como bien comentaba Platón. Eso lo podéis ver en la 50 evidencia de Jim Allen. Ahora, seguramente te diste cuenta que hay salares acá en Bolivia, que Ujú. se extiende obviamente hasta lo que es el norte chileno, norte argentino, pero hay una teoría bastante interesante que se dice que que todos estos salares sean producto de esos mares interiores, salada, de agua salada obviamente, que por alguna destrucción, alguna situación que hubo, era un gran mar interior. Hubo la destrucción y se fue secando lo que es actualmente estos salares de Uyuni, Coipasa, que están acá en Bolivia, también pequeños salares que están en Argentina y en Chile. Y bueno, entonces, en otras palabras,
¿No sería que era esto justamente, digamos, como una prueba, una evidencia más de que había ingreso marítimo a estos lados y que había agua marítima del mar justamente acá? Claro, ahí está la leyenda del desaguadero, la leyenda, la famosa leyenda que estuve hablando con mi amigo, con Antonio y con Eduardo, estuvimos hablando de la leyenda que coincide, coincide con el diluvio universal. Aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Como ya hablaba con Eduardo, ¿no? Sabes que todo lo que rodea lo que es la Pampa, bueno, lo que es el altiplano son el cinturón de fuego del Pacífico, que son el- los volcanes que tenemos, ¿no? Y hay el famoso volcán este, que ahora no me acuerdo, ¿cómo se, que tiene la cara de Poseidón, que parece Poseidón. ¿Tunapo? ¿Puede ser? Tunupa, Tunupa. Tunupa. Bueno, pues si vais a Pampauyaga y veis el volcán desde enfrente, y parece que tiene la cara de Poseidón como un transforme. Y después tiene los tres, como tres picos, como si fuera el tridente. Aparte de eso, yo soy más fiel, bueno, yo estoy hablando con Eduardo y yo soy más fiel de la teoría del cometa Clovis. No sé si os sonará la cometa Sí, Clovis. ya, cuéntanos sobre eso, porque claro, mucha gente desconoce, obviamente, ha habido un impacto y todo, que a ver, cuéntanos esa parte. Vale, pues volviendo al tema de Platón y a lo que todo el mundo conoce, Platón decía que en el 9000 hubo un gran cataclismo, ¿no? A nivel planetario no, sino que hundió la Atlántida. Eh, la ciencia comenta que en el año, sí, bueno, Platón 9000 más 2000 años más o menos que estamos, son 11.000 años. Siempre digo que año arriba, año abajo, porque son años muy difíciles de decir una fecha exacta. Bueno, pues curiosamente, pasamos del Pleistoceno al Holoceno y al Frías reciente, un periodo de 1700 años que se enfría la Tierra, si pasamos de un clima muy frío, hay una especie de cataclismo y se vuelve a enfriar en 1700 años, muy rápido todo, ¿no? Que coincide con la fecha que habla Platón, la fecha del 11.000 antes de Cristo, en el cual un cometa impacta con Canadá y hace cambiar todo lo que es la salinidad del Atlántico. Imaginarse que en el Pleistoceno, finales del Pleistoceno, había gran cantidad de hielo acumulado, lo que es lo que sería el Polo Norte, América del Norte, y todo lo que es la franja en la cual coinciden todas estas civilizaciones, tanto la Mesoamérica, Egipto, Turquía, pues era la franja que estaba, entre comillas, más caliente, más fácil para la vida que la que estuviera con el hielo. El impacto de aquel meteorito acabó con la cultura Clovis, por eso se llama el cometa Clovis, acabó con los dientes de sable de América del Norte y cambió todo lo que es, incluso le dio vida a lo que el Sahara, convirtiéndolo en lo que es el Sahara ahora, un desierto. Cambió todo la Tierra y se han encontrado restos de este meteorito a nivel planetario. Una fecha que coincide tanto con Platón como con el calendario de Déndera. El calendario de Déndera egipcio habla de una gran inundación allá por el 12.000 en la constelación de Leo. Y hablamos también de la época en la que pudiera estar también la Atlántida boliviana. ¿Qué ocurriría? Que ese impacto aumentó el nivel de las aguas a nivel planetario. Estábamos 120 metros por debajo del actual. Había 14 kilómetros de línea de costa en todo lo que es la Tierra. Y ese impacto lo que produjo fue un aumento del 120 metros, que después se congeló otra vez y estamos al nivel actual de 60 metros. Es decir, debajo de nuestras costas, en todo el planeta y sobre todo en el Atlántico, tenemos 60 metros. ¿Cuántas civilizaciones no se han perdido en 60 metros? Pues podría ser que el agua pudiera haber llegado hasta el altiplano boliviano y, y haber regado esos mares de aquella subida. O también, como decía Eduardo, que ya existieran aquellos mares en aquella época y que un impacto de un meteorito, porque hay impactos de meteoritos en el altiplano boliviano, produjera un enlace en cadena de lo que sería el cinturón de fuego del Pacífico. O aquel meteorito Clovis también produjera que se activaran los volcanes del cinturón de fuego del Pacífico, creando una gran terremoto, porque Platón habla de terremoto, y hundiría la Atlántida y aumentaría el agua y pasaría todo lo que ha pasado, ¿no? Y se secaría después, ¿no? Pero que todo coincide
con aquella fecha, con el 9000. En el 9000 están todas las leyendas, incluso la de Saguacero, que habla de que los dioses se ponen de acuerdo porque la humanidad sube a la montaña, los dioses de la montaña se enfadan y hace una especie, creo que Viracocha llora y se aumenta el nivel de las aguas. Y después lo que ocurre es que una vez que pasa todo el diluvio, sale Manco Cápac y Mama Olok y le da el conocimiento a la humanidad según la cultura inca. Ya estamos hablando del 9000. Es decir, la misma fecha en la que los dioses sumerios le dan el conocimiento a la humanidad, en la que Enki y Enil le dan el conocimiento a la humanidad. Bueno, Enki, Enil los quería destruir. Igual que ocurría también con la mitología inca, igual que con la diosa Taloc de la mitología mexicana, que produjo la lluvia, igual que las leyendas egipcias de los dioses antidiluvianos. Es decir, que todo es un continuo y que coincidía en esa fecha. Y por eso todas las culturas hablan de un diluvio. En Perú, Chile y Bolivia hablan de la leyenda de Saguadero, que es el diluvio universal prácticamente. Justamente iba a comentarte aquello. Hay una leyenda y también hay unos datos históricos, por así decirlo, de que existe el Noé andino, que se llama Ñoque, y que tiene también los hijos, son tres hijos, ahorita no me viene a la mente, es en Aymara, que es casi coincidente con lo que es bueno, el relato ese bíblico del diluvio, y que tienen sus mujeres y que fueron a parar también ahí. Justamente iba a comentarte aquello. Hay una leyenda y también hay unos datos históricos, por así decirlo, de que existe el Noé andino, que se llama Ñoque, y que tiene también los hijos, son tres hijos, ahorita no me viene a la mente, es en Aymara, que es casi coincidente con lo que es bueno, el relato ese bíblico del diluvio, y que tienen sus mujeres y que fueron a parar también ahí, digamos, a un monte donde luego salieron, etcétera, etcétera, y volvieron a poblar el planeta. Entonces sería algo coincidente. ¿Qué opinas tú? Pues que es la misma leyenda, que es lo mismo que ocurrió en todo el planeta, lo mismo, simplemente contado. ¿Hubo un diluvio universal y un posible Noé? Pues sí. ¿Y que las culturas lo adaptaron al nombre que tenían? Pues sí. Porque incluso la cultura babilónica tiene a Usarpaín, Siosudra, los sumerios tienen a Susudra, Usarpaín, que es el que habla con Gigamesh. Pues nada. Pues nada, el diluvio universal, más que un mito, también existe lo que hablé anteriormente sobre el tema del cometa Clovis, ¿no? Que existe un gran cataclismo que hizo cambiar todo lo que es la Tierra, tal como la conocemos hoy. Aumentó el nivel de las aguas y a los 60 metros que tenemos ahora, es decir, que hay 60 metros por debajo de las costas actuales, que han cambiado la geomorfología de muchos de los sitios costeros, ¿no? de todo el planeta, quedándose bajo las aguas muchísimas civilizaciones. El diluvio universal lo cuentan todas las civilizaciones como un castigo de los dioses e incluso tenemos miles de leyendas, como la que he dicho anteriormente, del desaguadero, incluso el calendario de Déndera, que cuenta que en el 12.000 hubo un gran cataclismo, es decir, un gran nivel de las aguas, porque los egipcios con el agua lo que la simbolizaban como si fueran unas montañitas, ¿no? Y este calendario de Déndera tiene 8 rayas, ¿no? En lugar de, ellos ponían 3, lluvia, 5, lluvias torrenciales y 8, diluvio. Y inclusive está orientado a la constelación de Leo en el año 12.000, que es cuando estaban realmente orientada a dicha constelación. Por otro lado, también tenemos las leyendas de cada nombre de Noé, ¿no? Tenemos la leyenda bíblica que es más conocida con el Noé bíblico, pero que todas las culturas tienen su nombre. Anteriormente me dijiste el nombre del Noé de allí,
de la parte andina, que sería de la parte Ñoque, de... Ñoque, y que construyó, según esta leyenda, su barca, su arca también, en lo que es actualmente la Isla del Sol. Bueno, eso es lo que se dice acá. Claro, y la Biblia hebrea habla de que Noé tuvo los tres niños, ¿no? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Que fueron los que a raíz de eso, pues se hizo lo que sean las tablas de las naciones. Pero no tenemos solamente ahí, solamente ese nombre, tenemos también, tenemos a Usharpaín, que aparece en la epopeya de Gilgamesh, Ziuzudra, que son anteriores a los bíblicos, que estamos hablando de los sumerios, tenemos también Aura Mazda, que habla también de la cultura Mazda, ¿no? De Irán, que es la única cultura que habla que no se hizo un arca, sino que se escondieron en una cueva. Son los únicos que hablan de que su dios Aura Mazda convenció al personaje del el Noé de Irán, que no me acuerdo cómo se llama, que no lo recuerdo ahora, y que hicieron en vez de un arca, lo que hicieron fueron cuevas. De ahí viene también el tema de la Capadocia turca, las cuevas subterráneas, incluso para los musulmanes era Noaj, también lo que es el Corán aparece un diluvio. En las Islas de Pascua también aparece el tema del diluvio, en lo que es la Polinesia, en todo lo que es la isla del Pacífico, aparecen como castigos de los dioses, y que siempre, y también como siempre aparece que se salvan una pareja, y que siempre aparece que se salva como si fuera un matrimonio, ¿no? Entonces, el diluvio, en resumidas cuentas, aparece en todas las civilizaciones, aparece en todo el planeta y en todas las civilizaciones. Y está claro que hubo un antidiluvio, una época antediluviana y una época postdiluviana en la cual el hombre, a partir del 9000, aparece la revolución del neolítico, dando paso al mesolítico y al calcolítico y después la edad de los metales. Algo que coincide y en todas las culturas, incluso la cultura andina, con el tema de Manco Cápac y Mama Olac, que le dan el conocimiento a la humanidad, y la humanidad empieza la ganadería, los metales, la agricultura, igual que todas las civilizaciones antiguas, incluso la de Enki y Enil, le dan el conocimiento a la humanidad y le dan porque la veían como una humanidad que solamente bebía en los ríos, que no sabían cultivar, y aparece la revolución del neolítico, justamente cuando hablan todos los mitos. Entonces tenemos por un lado la ciencia ortodoxa que afirma que hubo en el 9000 una revolución neolítica, y tenemos los mitos que dicen que después del diluvio aparecieron los dioses, le dieron el conocimiento a la humanidad, igual que Prometeo le dio el fuego le dio el fuego a los griegos, igual que la cultura Selkman del sur de la Patagonia, en la cual provenían de una isla, y su principal dios voló hacia el sur de lo que es ahora la Patagonia, dando el conocimiento a través del fuego a las civilizaciones. Esos son los mitos de los Selman, que tienen mucho que ver con los mitos griegos del conocimiento del fuego. Es decir, el fuego es sinónimo de conocimiento, de revolución industrial. Le dieron a la humanidad, a la segunda humanidad, aquel conocimiento. Y existen dos textos que yo quiero nombrarte aquí, que son base de mis investigaciones, que son dos textos. Arqueológicamente, no puede haber ningún arqueólogo en el mundo que diga que lo único que dicen los arqueólogos es que esos textos son ficticios de la mente de quien lo hizo. Pero existe uno en el Museo de Oxford que se llama el W444, el prisma de Bunduel, no sé si te lo sabré, es el prisma de Bunduel, es un prisma en el cual aparece, yo tengo aquí los textos coniformes aquí están, estos son los textos de Oxford Edition de cuniforme del Wendell Collection. Aquí están todos los reyes antidiluvianos que aparecen en la lista de los reyes sumerios. Es decir, en los textos que aparecen, aquí tenemos los datos de los reyes, que está hecho, esto es de un amigo que trabaja en Oxford, me lo dio. Ahí tenemos una lista de reyes antidiluvianos que arqueológicamente existieron, pero que vivieron 1000, 2000, 4000, incluso 10.000 años, llegando a los 440.000 años cuando empezamos a ser Homo sapiens. Revolución del Homo sapiens empieza hace 400.000 años. Entonces,
Después aparecen, incluso estos textos hablan de Gilgamesh. Quiere decir que Gilgamesh, si miramos estos textos, fue un rey de verdad. El primer rey después del diluvio. Y después ya vino Sargon y todos los reyes sumerios que vienen a continuación, ¿no? Entonces tenemos ahí unos textos que hablan de unos reyes antidiluvianos que dicen que son ficticios y unos reyes que son verdaderos. Y yo creo que son verdaderos todos. Y por otro lado, si nos vamos al tema que yo más trato, que son los egipcios, tenemos los Shensu-Or. Los Shens, el prefijo Shens significa seguir. Y Or es Horus, son los seguidores de Horus. Los Shensu-Or aparecen representados en el jeroglífico existe. Es decir, que los escribas ya escribieron Shensuor, quieren decir que existieron. ¿Y quién eran los Shensuor? Los Shensuor aparecen con Manetón y aquí fueron aquellos reyes antidiluvianos que aparecen con reinado de 35.000 años. Hasta llegar a los Shensuor, que son los señores de la noche, los seguidores de Horus, que son los 7 reyes, que son como Osiris, Isis, Horus, Ra, Isis y Set, que aparecen antes del 10.000. Y esos reyes están recogidos en el papiro de Turín. Y lo podéis ver si viajáis a Turín, a la ciudad italiana. Podéis ver que en su museo egipcio está el papiro de Turín, el papiro que afirma la existencia de unos reyes antidiluvianos en Egipto. Con eso tenemos, y también tenemos la paleta de Palermo. Es también otro texto que aparecen esos reyes. Quiere decir que hay 3 pruebas arqueológicas y otras que no tenemos, en las cuales aparecen los nombres de unos seres antidiluvianos antes del 10.000. Cronológicamente es interesante comentar este asunto de que sí, efectivamente, se sabe que con estas evidencias que hablas, de que han habido personajes o reyes o semidioses, digamos así, que estaban justamente gobernando el planeta. Pero hay una pregunta del millón. ¿No serán estos mismos reyes o estos mismos seres que habla en el libro de Enoc, que esos son los vigilantes que estaban gobernando el planeta y que, bueno, mi punto de vista personal, ¿no? ¿No será ese Dios, entre comillas, muy egoísta, envidioso, que no dejó que se enseñara a la humanidad todos estos conocimientos de tecnología? Porque en el texto de Enoch habla de que un ángel le enseñó el movimiento de la luna, luego las estrellas, astronomía, astrología, cómo hacer los metales y todo aquello, y que Dios los castigó a estos seres por haber enseñado a la humanidad. ¿No será que son estos mismos y que los han destruido? Vaya a saber por qué motivo, por mantenerlos en la ignorancia nosotros como humanidad, pero estos seres más bien eran benevolentes, por eso que nos enseñaron. Ahí tenemos el mismo mito que en Quienil. Los reyes, todas las mitologías se reúnen. Si también lo puedes ver en la mitología de allí de Sudamérica. Hay una parte, incluso en el texto de Platón, que los dioses se unen para hacer algo porque no estaban de acuerdo. Unas leyendas hablan porque los humanos hacían mucho ruido, otras porque había mucha, ¿cómo te cuento? Mucha perversión, otras cuentan porque los gigantes habían tenido hijos con las hijas de las mortales, con las mortales. Pero sí es cierto, y que Enoch también habla de que los dioses se enfadan y que tienen una destrucción porque le da el conocimiento. Igual que Enki y Enil, cuando el mito de Adán y Eva viene muy bien con el tema de Enoch. Cuando, por ejemplo, Adán y Eva están en el supuesto paraíso, que puede ser en Bolivia o puede ser en Bahrein, porque hay un autor que también tengo aquí su libro, que es El Jardín de los Andes. Es que yo me he traído muchos libros de allí. Es El Jardín de los Andes, que habla del jardín de Adán y Eva, el paraíso. Pues si nos vamos a la Biblia, a los primeros puntos de la Biblia, 1.26 y 1.25, habla de que Adán y Eva estaban allí y Dios le dijo que no comieran del árbol del conocimiento. Bueno, del árbol, que no comieran de aquel árbol, es decir, el árbol del conocimiento. Y cuando llega Dios, Adán y Eva están detrás de un árbol y dice Dios, Adán, Eva, ¿dónde estáis? Estamos detrás del árbol. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. ¿Y quién os ha dado el conocimiento? La serpiente. Y la serpiente es
Enki, que le da el conocimiento a la humanidad. Que Seteria Sitchin decía que la humanidad estaba para sacar oro, para la atmósfera del planeta Nibiru. Eso ni me lo creo ni lo desmiento. Vamos, es una cosa que no lo sé porque yo lo leí en su momento. Pero que sí es verdad que había dioses que querían acabar con la humanidad y otros dioses que la salvan. Y eso pasó con Enoch. Incluso Enoch, sabes que ya no volvió. Enoch es uno de esos 10 patriarcas. Yo considero a Enoch como uno de los semidioses. Uno como Enoch es como uno de los Shensuor, es decir, uno de los 10 patriarcas que están antes del diluvio, es antes que Noel, precedido de Noel. Entonces estaba en la tierra antes que Noel. Y considero que era un semidios que viajó por el espacio, porque cuando en el libro de Nose, cuando él va saliendo, va describiendo lo que es la tierra, desde incluso habla del espacio y habla de todos esos temas. Y también tiene su punto de destrucción, que yo lo tengo aquí en el libro mío, ¿no? Que hablo de, cuando hablo del diluvio y hablo de los gigantes, por supuesto que está en O, porque se hablan de gigantes y habla de una destrucción. Pero que volvemos a lo mismo, como te he puesto al principio de todo. Son las mismas leyendas. Se repite en lo hebreo, en lo sumerio, en la Polinesia. Hay dioses que bajan, dioses que se van, dioses que dan el conocimiento y que algún día volverán o no volverán, o están entre nosotros y que controlan el mundo todavía. Pues puede. Pero sé que antes del 10.000 eh, ocurrió un gran cataclismo y que las civilizaciones estaban unidas entre ellas. Comentaste hace instantes de los Patagones, de que ellos estarían en conexión con una isla ahí en el sur, justamente del continente sudamericano. ¿No será esto la famosa Antártida, que donde se dice también que existen ruinas de una civilización o seres que están ahí manejando todavía toda aquella tecnología? Porque tenemos que entender que todo esto que se habla de ruinas, todo aquello, pensamos que eran unos salvajes que con un cincel y una piedra estaban golpeando para hacer esas construcciones. No, No. era una tecnología muy avanzada que ha sido destruida esa tecnología justamente con estos seres. Entonces llegamos a esa conclusión de que esos Patagones estarían hablando de la Antártida, pues esa isla que está al sur en este caso. Claro, puede, puede ser una buena teoría que pudieran estar hablando de la Antártida, incluso pudieran estar hablando de una isla que se hundió en mitad del Atlántico, que podría ser también la isla de Atlántida de Platón, ¿no? Ellos provenían de una isla. El mito no dice de dónde viene, si es de la Antártida o si es del mitad del océano, pero venían de una isla. Por supuesto que yo creo que la Antártida esconde muchos secretos, por supuesto. Por eso hay muchos países que se pelean por ese trozo de hielo. Y Argentina, Chile y varios países se pelean por ese trocito de hielo, que es inhóspito, que no hay más nada en ese punto, que sabemos nosotros, por supuesto. Que hubieran bases ahí extraterrestres y que hubieran civilizaciones ocultas, puede que se descubran si se derritieran los hielos. Igual que hay muchas, creo que puede haber existencia de bases subterráneas. Incluso para los amantes del tema ovni, yo no soy del tema ovni porque eso lo tocan otros amigos míos, yo soy más de tema de pirámides, civilizaciones antiguas, ¿no? No toco el fenómeno ovni, me gusta, pero no lo toco, como le dije a Antonio Portugal. Pero aquí en la Bahía de Cádiz tenemos el hoyo de la Bahía de Cádiz. Es decir, es un hoyo como una plaza de toros de un diámetro gigante que no tiene fondo. Y se han visto avistamientos ovni y entrada de objetos en el agua a unos 5 kilómetros donde vivo yo, en mitad de la Bahía de Cádiz, justamente a unos 200, 100 kilómetros del supuesto hundimiento de la Atlántida de Platón. Entonces, ¿qué esconde el planeta? Pues el planeta es muy grande. ¿Puede haber civilizaciones debajo de agua? Pues sí, igual que las pirámides que hay en Japón, igual que Bimini lo que es el Triángulo de las Bermudas, igual que muchas civilizaciones, igual que muchas leyendas de ciudades enterradas bajo el agua. Si te vas a Francia, un país muy importante en megalito y en misterio, sobre todo en la zona de Carnades, en la zona de Normandía, encontramos la punta de Fax, lo pueden ver todo el mundo en mis vídeos, ¿no? Allí está la punta de Ras
Y cuenta la leyenda que hay una ciudad hundida debajo de las aguas, que un demonio engañó a la princesa, se enamoró de ella le robó las llaves al padre y se abrieron las compuertas de la ciudad y esa ciudad cayó en agua y en las noches de tormenta se cuenta que se ven sirenas y que se escuchan las campanas de una iglesia. Entonces tenemos leyenda de agua y tenemos leyenda de ciudades subterráneas, no solo en la Antártida, sino en todo el planeta. Y que lo que ocurre es que la Antártida va a ser muy difícil que nos enteremos, a no ser que se derrita, porque no es un sitio para investigar, porque no hay evidencias de nada, pero no dejo de pensar de que pudiera hacer otro continente ahí, por supuesto. En el mapa de Pipi Rey se ven costas, yo tengo el mapa de Pipi Rey ahí, y se ven las costas de la Antártida, sin hielo. Hablando de Entonces, hundimientos de ciudades, vi el videos y todo lo que tu investigación que hiciste acá en Bolivia. Muestras ahí una ciudad que está dentro de las aguas del lago Titicaca. ¿En qué región exactamente está ahí? Porque se supone que hay ciertas áreas que están, digamos, con monolitos y todo aquello, pero hay otras que tal vez no es muy conocido. ¿Por qué sectores te fuiste del lago? pues yo no conozco el sitio, no te voy a engañar, ¿vale? Eh, la ciudad, esto me lo contaba a mí Eduardo, ¿no? Es que estoy buscando cómo se llamaba el sitio donde estuvimos, ¿no? Eh, bueno, pues yo te voy a comentar cómo yo conozco el terreno, ¿vale? Para la gente de Bolivia. Yo fui hasta antes de llegar a Tiquina, nosotros nos bajamos en una curva en un pueblo que hay justamente antes de llegar a Tiquina. El Ancuamaya, nombre no lo sé, puede ser, no lo sé. ¿ya? Muy pequeñito. Ujú. Y ahí nos bajamos y nos llevó un hombre así mayor, nos llevó a unos 100 metros, a unos 100 metros pero ellos sabían dónde estaba entre unos árboles que había allí, a unos 100 metros, no estaba muy lejos de la costa de lo que es el Titicaca, estaba en esa ciudad, que, vamos, que quien quiera puede verla con mi amigo de Atlantis Bolivia, que Eduardo, que se ponga en contacto con Eduardo, que pueden allí visitar la ciudad. Y la ciudad subterránea, la ciudad hundida está a 1 metro, es visible desde arriba. Nosotros no llevábamos equipos para verla. Yo lo que metí fue la GoPro y la GoPro la metí a medio metro, ¿eh? A 1 metro. Y se ve también, como te dije en principio, que hay un gran cataclismo. Es decir, se ve como esas piedras se hubieran como tenido como una explosión o algo y se hubieran dado la vuelta. No, 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 no. Quien vaya allí no va a ver una calzada, no va a ver una pirámide, no va a ver un templo. Va a ver unas construcciones que tienen formas geométricas perfectas, de polígonos perfectos, pero con un toque de destrucción. Podría ser, como he dicho antes, un meteorito, un cataclismo, el cinturón de fuego, pero lo curioso es que esa ciudad estaba antes de que el lago Titicaca no se formara porque tiene 300 millones de años, sino de aquel hundimiento. Es decir, que esa ciudad estaba al aire antes del cataclismo. Y quería comentarte, porque yo, eso habíamos conversado internamente contigo, pero ahora va a ser público. El año 2020 tuve la oportunidad de ir a la Isla del Sol. Yo te lo voy a pasar las fotografías y acá también yo lo voy a mostrar. Eh, Me fui hasta la Isla del Sol y hay un lugar, yo te lo comento así por si alguna vez Ujú, vuelves por estos lados, es la isla Coa, se llama, ese es el sonido que es Coa, ¿ya? ujú, Ahí te lo voy a mandar las fotos, se puede ver también como que hubiera unos murallones ahí, que está dentro de las aguas, tampoco hay que entrar adentro ni nada, está ahí, uno se va en la lancha, uno puede ver, y también se ve unas entradas, porque es una isla ahí, una especie de cavernas, algo así, pero que como que hubiera unas construcciones que se puede entrar, claro, habría que meterse de buzo y todo aquello, o sea, con equipo, ¿no? Pero yendo ahí, se para la lancha y uno puede acercarse, entrar a esos lugares, pero también se puede ver ahí bajo las aguas, muy cerca también, como tú mencionas, como que ujú. hay construcciones. Entonces, estaríamos hablando ahí, y yo conozco Jancuamaya,
ese es el lugar antes de llegar a Tiquina, es una curvita, ¿ya? Y Donde está, bajas una especie de... ahí Ahí, es, sí, sí. ajá. Entonces estamos hablando del mismo lugar, pero este otro, si te interesa, querido amigo, está ahí de la Isla del Sol, que está ya a una hora, un poquito más de Copacabana. Vas ahí, también existe. Se ve como unos murallones que está debajo de las aguas. Pues estaríamos hablando prácticamente que sí, no había agua en ese tiempo, tal vez en ese lugar había construcciones muy similares a las de Tiahuanaco, pienso yo, y por efecto de esta gran destrucción también está. Y si tú diste alguna vez una vuelta por Tiahuanaco, muy aparte de ver los monolitos, te vas afuera de la ciudad, o sea, del complejo arqueológico, tú mueves así la tierra con tu mano o tu pie, no vas a encontrar solamente restos arqueológicos de vasijas, vas a encontrar ahí huesos, pueden ser animales o personas. O sea, estaríamos hablando que ha habido una gran destrucción que ha tapado todo bajo la tierra, todo aquello lo ha metido, y estaríamos hablando de una evidencia que tú viste y que yo también de ahí en la Isla del Sol vi. Entonces estaríamos hablando de que había una gran ciudad que actualmente está sumergida, pero que era la ciudad eterna, como le llaman, Huñaymarca en idioma aymara. Sí, y también, también Eduardo tiene el nombre de Guarajahuira. Ah, ya. Guarajahuira. Huara es en aymara estrella, Jahuira no me ubico bien, pero Huara en aymara es estrella. Es que me dice Guaraijuara Titicaca. Mm, Es la zona esa, la que le llaman a ese templo. ah, ya. Guara, Guarajahuira. Yo lo que, para ir ya sin resumiéndote, yo me llevé una decepción y a la vez me quedé muy impresionado con Bolivia. Es decir, yo me llevo una impresión porque yo desde, para mí, el Pumapunku, Tiwanaco, esa construcción en H que tiene, son, yo se lo decía a Eduardo, son únicas en el mundo. Yo no he visto en el mundo, he dado dos veces la vuelta al mundo y no he visto unas construcciones parecidas a Pumapunku. Ya no la parte de Casa La Saya, sino la parte de Pumapunku, te hablo. Esas construcciones que parecen las construcciones Lego de los niños, es increíble para la época de lo que hablan los arqueólogos, ¿no? Esa perfección en los círculos, esos ángulos de 90 grados, esas cosas de taladro, de cilindro que en esa piedra tan dura. Después también encontré unas bases que podían pesar 150, 140 toneladas. Allí no hay árboles para transportar aquel material hasta ese punto, ¿no? Pero me llevé la sensación, se lo dije a Eduardo, de que como lo he visto tanto en Alienígenas Ancestrales, lo he visto en documentales, lo he visto... eh, eh, cuando llegué allí lo vi muy de la mano de Dios, no sé si me explico, es decir, no como un gran templo que digan, narices, que tenemos una de las cosas más antiguas de la humanidad aquí arriba. Y lo tienen allí con una señora allí, una especie de garita allí, sin cuidado ninguno. Y me llevé esa decepción, ¿no? Que yo me creía que aquello iba a ser tipo no pirámides de Egipto, porque eso es lo más bonito que yo he visto, las pirámides, pero tipo templo de Dendera, es decir, algo cuidando aquel punto, es decir, como tenemos algo muy importante, ¿no? Que no son simplemente piedras, sino que aquí tenemos uno de los orígenes de la humanidad y una de las cosas inexplicables, uno de los grandes misterios de la humanidad, y lo tenemos ahí como cuando tiras los escombros a la carretera, es decir, como si fuera un televisor viejo. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y que por supuesto, y hablando con Antonio, se lo dije, ahí hay mucho, porque Antonio también me enseñó una foto de georradares y que había mucho profundidad, que habían como una especie de pozo en Tiahuanaco y que también falta mucho por excavar. Tiahuanaco no es simplemente aquello, ¿eh? Tiahuanaco tiene mucho, porque me encanta la arqueología y cuando yo estaba arriba de aquella parte y estaba lo de la pirámide de abajo, ahí había mucho terreno por excavar. Lo que no sé por qué el boliviano, a quien le compete eso, no se pone ahí a sacarlo como uno de los templos y dedicarse a ese templo. No lo entiendo. Lastimosamente, bueno, aquí no vamos a hablar de asuntos No, políticos, no, está claro, está claro. Y pero yo sí, menos, que no sé. pero sí te digo, hay un descuido total. Simplemente para que te enteres. Acá en Bolivia, acá en la región oriental que yo vivo,
¿ya? Hay una pirámide circular que han descubierto, yo te lo voy a mandar igual los videos, Mm. que lo han descubierto el año 2015 o 14, si no me equivoco, que serían una de las tres pirámides que existe en todo el mundo circular. Creo que hay uno por allá por el África, otra creo que hay en el Perú, y esta sería la tercera a nivel mundial hasta el momento descubierta. Si hubiera estado en Perú, digamos esto, ya los arqueólogos hubieran empezado a hacer excavaciones, todo aquello. Pero lastimosamente acá en Bolivia, así bien clarito te digo, no les da la soberana gana de hacer un estudio y para colmo, creo que no hay ni la carrera de arqueología oficialmente acá. Bueno, la cosa es que nadie ha hecho una excavación, nadie ha hecho nada, está ahí tapado todavía. Han mostrado hace años atrás en televisión esto, y hasta el día de hoy ni la alcaldía de ese lugar, tampoco la gobernación de acá de Santa Cruz, y peor todavía el gobierno nacional. Entonces, se pierde así muchos datos históricos, arqueológicos y de muchas cosas, lastimosamente. Y lo que tú dices de ahí, Pumapunku también, o sea, están ahí como que fuera, tú dices, escombros, lastimosamente. Por eso te digo, hay, falta mucho que se estudie acá, pero lastimosamente nadie le da la importancia. Ya te menciono esta pirámide circular que está ahí, nadie le da importancia. Yo fui a este lugar para recabar datos. Me dijeron que no, esto es propiedad privada, nadie puede ingresar y no sé qué vaina. Lastimosamente es así. Así bien clarito te digo para que te enteres un poco de lo que sucede acá. Esa fue la nota negativa que yo cogí de Perú, ¿no? Uy, de Perú, perdona, de Bolivia. Pero yo me llevé otra impresión de Bolivia porque mi amigo Eduardo me enseñó muchísimas más cosas que había. Por ejemplo, el Jardín de los Dioses, también está el Jardín de la Sirena. eh, Cosas que, que no son turísticas, entre comillas, porque muy poca gente ha estado. Entonces me lleva la impresión de que Bolivia, y quitando las fronteras, como te dije antes, aquella zona del planeta es súper extraña, Mm, súper misteriosa. Y me di cuenta que lo que yo iba buscando nada más, que era Pumapunku, vi que era uno de los lugares más misteriosos del planeta. Lo que ocurre, como hemos dicho antes, que no le dan la gana por X motivo de promocionar todo aquello, pero podría hacer comparable a un México. mm, México tiene de todo, sí, todo, y cada vez se descubren más cosas en la selva. Pero la parte de Bolivia, toda esa parte, te puedo asegurar yo que tiene que haber muchísimas más cosas y muchísimos misterios en Bolivia que tiene que al nivel mundial se podría comparar como un Egipto, como un México. A nivel no de construcciones, ¿no? O sí, pero más a nivel de misterio, de que allí ocurrió algo. Y quitando las fronteras tenemos el gigante de Atacama, ya, eh, a 500, 600, 800 kilómetros. Después te vas a las líneas de Nazca, que yo las sobrevolé, más todos los petroglifos que están saliendo. Después tenemos los templos allí que tenemos de los incas, Chachomayán, todos estos templos. Machu Picchu. Después tenemos las pirámides antiguas de Sudamérica, en el norte de Perú, en Carral. Tenemos, aquello es que es grandioso. Yo se lo digo a todo el mundo. Digo, tenéis que viajar más a aquella parte, a los que les gustan el misterio, no solamente quedarse con Egipto, ¿no? Egipto es monumental, igual que os digo, a los que no habéis conocido Egipto, que tenéis que conocer Egipto porque es monumental. Pero que de aquella zona es, por supuesto, y para ir resumiéndote, es una Atlántida, es un mm, sitio. Y una Atlántida no es simplemente 4, 5, 6 anillos como describe Platón o describen los autores. Una Atlántida podía ser la capital, pero una Atlántida para mí, yo llamo Atlántida a una civilización. ah, Es decir, a una gran civilización de grande como un continente. Y una estaba ahí, otra era México, otra estaba en la Polinesia, en lo que voy a hacer Lemuria o Mu, otra era todo lo que era Turquía y la parte de Mesoamérica, otra Tartaria, otra el Tíbet y otra, por supuesto, toda la parte de Egipto, Bahrein y lo que es el Cuerno de África. ah, Y esas son mis investigaciones y que estoy ya liado con el segundo libro para dejarle claro a la humanidad que según mi punto de vista habían 7 civilizaciones gobernadas por diferentes dioses que todavía se adoran en muchas culturas. ah, así es. Bien, ya para ir terminando, te agradezco infinitamente por haber participado acá en mi programa. ¿Cómo te pueden buscar ahí los amigos que deseen contactarse contigo? ¿Cuáles son las redes sociales que manejas?
Pues mis redes sociales, principalmente tengo en Instagram es Tana por el Mundo y también el tema ya de investigación. Tana por el Mundo está más enfocado en mis viajes y el tema de investigación es Goliat y el origen de Tartessos, que es el nombre de mi libro, que lo podéis tener por Amazon, ya que por digital lo podéis tener, por físico no, porque físico solamente se vende a nivel de Europa. Y no sé si Amazon manda el libro para allá, es que no lo sé. Pero en Amazon está mi libro, se llama Goliat y el origen de Tarteso, que es este libro. Yo hablo del diluvio universal, hablo de gigantes, hablo de los Noé, del por el mundo, los gigantes de todo el mundo, y sobre todo le doy un enfoque a la cultura, al inicio de la cultura aquí en lo que es el Oriente. Y Ah, nada, bien, gracias, te agradezco infinitamente por haber participado acá en mi programa. Sabemos que esto simplemente es un inicio de muchas entrevistas que te voy a hacer porque yo sé que tienes bastante material y mucho conocimiento. Te agradezco, querido Gabriel, vamos a estar en contacto y con esto terminamos, queridos amigos, nuestra transmisión de lo que es nuestro programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Tengan ustedes muy buen día.